Hola, en este vídeo aprenderemos a derivar funciones exponenciales. Las reglas de derivación para derivar funciones exponenciales son las siguientes. Si tenemos la función e elevado a x, pues la derivada de esa función es justamente ella misma, es e elevado a x. O sea, para derivar e elevado a x no hay que hacer nada, porque la derivada de esa función es ella misma. En la función exponencial de base e. Si derivamos esa función, queda ella misma. Si en vez de la base e tenemos otra base, a, ¿vale? A es la base de nuestra función, donde a es un número mayor que 0 y distinto de 1. Si tenemos una función de ese tipo, la derivada sería a elevado a x, pero se multiplica por el logaritmo neperiano de la base de la potencia. O sea, también aparece la función a elevado a x, se parece a lo anterior, pero además de aparecer esa función, hay que multiplicarla por el logaritmo neperiano de la base de la potencia. Vale, entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Si tenéis f de x igual a 5 elevado a x, es una función de la forma a elevado a x. Su derivada entonces sería, usando esta regla de derivación, sería 5 elevado a x, la función que tengamos, y lo único que hay que hacer es multiplicarla por el logaritmo neperiano de la base. ¿Cuál es la base? 5. Entonces multiplicamos por logaritmo neperiano de 5. Si tenemos 11 elevado a x, ¿cómo se haría esto? Pues tendríamos que la derivada es 11 elevado a x. Lo único que hay que hacer es multiplicar por el logaritmo neperiano de la base de la potencia, que es 11. Entonces tenemos 11 elevado a x por el logaritmo neperiano de 11. Vale, imaginaos ahora que tenemos la función menos 7 por e elevado a x. O sea, tenemos menos 7 por la función e elevado a x. ¿Cuál sería la derivada? Tenemos que utilizar que hay un número por una función. Entonces la derivada es el número menos 7 por la derivada de la función. Pero es que la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Entonces tenemos menos 7 por e elevado a x como derivada. Y ya hemos acabado de derivar esto. Vale, vamos a derivar algo que tenga también ahora potencia y demás, de manera conjunta, ya suma y resta de diferentes cosas. Vale, tenemos 3x a la cuarta menos e elevado a x más 3x. Tenemos la suma de tres funciones. La función 3x a la cuarta, la función menos e elevado a x y la función 3 elevado a x. ¿Cómo hacemos esa derivada? Pues cada una por un lado. Y luego ya pues sumamos. Tenemos 3x a la cuarta, la derivada sería 3, que es el número que multiplica la función, por, y ahora la derivada de x elevado a 4. Que la derivada de x elevado a 4 es 4 que baja multiplicando y x se quedaría elevado a 4 menos 1, que es 3. Bien, esa ya está derivada. La derivada de menos e elevado a x es menos, y ahora derivamos e elevado a x. Pero es que claro, la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Entonces queda menos e elevado a x. Y ahora tenemos que derivar 3 elevado a x. Que la derivada de 3 elevado a x es 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de la base de la potencia, que es 3. Y ya simplemente haciendo las operaciones, 3 por 4, 12x elevado a 3, menos e elevado a x y más 3 elevado a x, logaritmo neperiano de 3. Y habríamos acabado de derivar esta función. También podemos estudiar las derivadas de las funciones logarítmicas. Si tenemos la función logaritmo neperiano, que es la especial en este caso, si tenemos la función logaritmo neperiano, su derivada es 1 partido de x. O sea, si veis logaritmo neperiano, la derivada que debéis de poner es 1 partido de x. Y si veis, en vez de logaritmo neperiano, logaritmo en otra base a,
donde esa base es mayor que 0 y distinta de 1. Si veis logaritmo en base a de x, la derivada se parece mucho a la anterior. Es 1 partido de x también, pero hay que multiplicar en el denominador por el logaritmo neperiano de la base del logaritmo. Bien, una vez hecho esto, pues imaginaos que encontráis logaritmo en base 5 de x. ¿Cómo derivaríamos esto? Pues tenemos que utilizar la regla para logaritmo en base a de x, que es 1 partido a x, y multiplicamos en el denominador por logaritmo neperiano de la base de nuestro logaritmo, que la base de nuestro logaritmo es 5. Entonces tenemos que multiplicar por el logaritmo neperiano de 5. Si tuviéramos logaritmo en base 20 de x, pues la derivada sería 1 partido x y multiplicamos en el denominador por el logaritmo neperiano de la base del logaritmo, que como es 20, pues logaritmo neperiano de 20. Como veis, no hay ningún tipo de problema. Vale, si tenemos números multiplicando estas funciones, por ejemplo 3 por el logaritmo neperiano de x, ¿cómo se derivaría esto? Vale, pues tenemos un número multiplicando una función. La derivada de un número por la función es el número, que es 3, y ahora derivamos la función. La derivada del logaritmo neperiano de x hemos visto que es 1 partido x. Por tanto tendríamos 3 por 1 partido x. Entonces tendríais 3 partido de x. Podemos combinar algunas funciones para ir repasando todo lo que llevamos hasta ahora. Podemos poner 2x elevado a 5 más 2 por el logaritmo en base 3 de x más e elevado a x. O 5 por e elevado a x. Vale, vamos a derivar esta función. Como hay sumas de varias funciones, pues vamos a ir una a una. Vamos a empezar derivando primero la función 2x elevado a 5. La función 2x elevado a 5, como es número por función, pues ponemos el número que es 2. Y ahora derivamos la función x elevado a 5. El 5 bajaría multiplicando y x estaría elevado a 5 menos 1, que es 4. Vale, ya hemos acabado de derivar la primera función. Vamos a por la segunda, que es 2 por el logaritmo en base 3 de x. Como es 2 por el logaritmo en base 3 de x, 2 por una función, pues tendríamos 2 y ahora derivamos el logaritmo en base 3 de x. Que la derivada del logaritmo en base 3, pues sería, usando esta regla, aquí sería 1 partido por x por el logaritmo neperiano de la base del logaritmo, que es 3. Esa ya está acabada. Y ahora derivamos la última, que sería 5 por e elevado a x, que como es un número por función, sería número por la derivada de la función, que es e elevado a x, y la derivada de e elevado a x es ella misma, como hemos visto anteriormente. Entonces tenemos 5 por e elevado a x. Si simplificamos un poco, tendríamos 2 por 5, 10, 10x elevado a 4, más 2 por 1 es 2, partido de x por el logaritmo neperiano de 3, y luego 5 por e elevado a x. Y aquí pues tendríais la derivada que queríamos.